Capítulo 41. Necesito pedirle la opinión al señor de la mansión. El director Liu fue a buscar la aprobación del señor de la mansión Motier. No pasó mucho tiempo antes de que el director Liu regresara. Le dijo a su chancón, el señor de la mansión estuvo de acuerdo, pero debes tener cuidado y garantizar tu seguridad. Gracias. Los ojos de su chancón se iluminaron de emoción. Ahora que podía usar el equipo de forja del taller, su chancón podía comenzar a construir la ballesta. Durante el día, su chancón forjaba armas como de costumbre, pero cuando llegaba la noche y todos los demás se habían ido a descansar, él se quedaba solo en el taller, elaborando las piezas necesarias para la ballesta. Clank, clank, clank. Por la noche, su chancón sostenía un pequeño martillo y forjaba una delicada pieza de metal frente a él. Este componente requería habilidades de forja aún más avanzadas. La habilidad de forja de su chancón había alcanzado el quinto reino, lo que hacía difícil que alguien en Black Iron Manor pudiera igualar su habilidad. Trabajando horas extras y sin descanso, después de 20 días de diligente forja y estudio, su chancón finalmente fabricó su primera ballesta. Al observar el producto terminado, los ojos de su chancón brillaron de emoción. Alrededor de la culata del arco había correas de cuero negro para aumentar la estabilidad y mejorar la densidad estructural. La pieza medía aproximadamente 1 metro de largo y todo el conjunto parecía una cruz. Probemos el producto terminado. Su chancón probó el poder de la ballesta que había fabricado. En un bosque a las afueras de Black Iron Manor, su chancón tensó por completo la cuerda de la ballesta, colocó una flecha que había fabricado, apuntó a un árbol a cierta distancia y luego apretó el gatillo. Golpear. La cuerda del arco se soltó y emitió un golpe amortiguado, acompañado del sonido del mecanismo. La flecha, impulsada por una gran fuerza cinética, voló por el aire con un sonido silbante. Silbido. La flecha golpeó el árbol, enterrándose 5 o 7 centímetros en la madera, y las plumas temblaron. Su poder era formidable. Después de varias pruebas, su chancón llegó a una conclusión. El poder y el alcance de mi ballesta fabricada son comparables a los de un arco y una flecha comunes, con un alcance efectivo de aproximadamente 70 a 100 metros. Su chancón asintió para sí mismo en señal de aprobación. En comparación con un arco y una flecha, cargar una ballesta es más lento y complicado, pero sus ventajas residen en su facilidad de uso y su alta precisión. No es necesario dominar el tiro con arco. Una persona normal puede aprender a utilizarla en tan solo unos días, lo que reduce la barrera de entrada, pero también el límite inferior de habilidad requerido. A diferencia del arco, los arqueros experimentados necesitarían practicar durante varios años, lo que diferencia a las dos armas en diferentes niveles. Es por eso que el Imperio de la Gran Llama prohibió las ballestas, pero no los arcos. Su chancón creía que con mejores materiales y técnicas de forjado más avanzadas podría mejorar aún más la potencia de la ballesta y ampliar su alcance efectivo a más de 100 metros. Sin embargo, decidió no hacerlo. Las ballestas que fabricó estaban pensadas para venderlas, no para que fueran demasiado buenas o demasiado sofisticadas. Por el contrario, crear ballestas de tan alta calidad podría atraer una atención no deseada. Así que esto fue suficiente. Produciré ballestas en masa basadas en la calidad de esta, pensó su chancón. Después de fabricar la primera ballesta y ganar experiencia, su chancón pudo trabajar aún más rápido. La segunda ballesta le llevó solo 10 días en completarse. Antes de que se diera cuenta, ya había pasado 1 mes y medio. He fabricado 3 ballestas, es hora de venderlas. Durante este tiempo, su chancón había fabricado un total de 3 ballestas, reflexionó. La ballesta, con mayores requisitos técnicos para su fabricación y un manejo más sencillo que el arco y la flecha, no podía venderse legalmente debido a la proclamación del Gran Imperio de la Llama. Poseer armamento de forma privada era un delito grave, por lo que encontrar un comprador sin despertar sospechas o peligro para uno mismo era todo un reto. El mes pasado, su chancón había agotado todo el Badochisprad y necesitaba fondos para comprar más materiales medicinales. «Puedo pedirle ayuda a Janson», pensó. Una figura surgió en la mente de su chancón. Janson era un cazador de cuchillas, que había estado involucrado en el mundo marcial durante muchos años, debería saber dónde vender algunos artículos que no podían soportar la luz del día. Así, su chancón partió e hizo un viaje a Jinsen Town, a la residencia donde vivía Janson. Lo que alivió un poco a su chancón fue que Janson todavía vivía en Ciudad Jinsen, de lo contrario su chancón habría hecho el viaje en vano. No pasó mucho tiempo después de que su chancón tocara la puerta,
ésta se abrió un poco y quedó al descubierto el rostro de Yan Son. Considerando la apariencia de Yan Son y el ligero sudor en su frente, debía estar practicando artes marciales. Hermano Bentai. Al ver a su chancón en la puerta, Yan Son se sorprendió, no esperaba que su chancón regresara tan pronto, pero se recuperó rápidamente y lo invitó, entra y toma asiento primero. Siguiendo la solicitud, su chancón entró en la residencia y Yan Son le sirvió una taza de té. Yendo directo al grano, su chancón habló, hermano Yan, he venido a pedirle información. Te diré todo lo que sé. Solo tienes que preguntar, hermano Wen, respondió Yan Son con mucha franqueza. Después de una ligera vacilación, su chancón finalmente habló, me gustaría vender algunos artículos que no son fáciles de desechar. Su chancón no especificó qué quería vender, pero una sonrisa comprensiva apareció de inmediato en el rostro de Yan Son. De hecho, a veces las cosas que adquirimos no son fácilmente comercializables. Habiendo matado a menudo a algunos ladrones y bandidos, Yan Son había adquirido bastantes bienes problemáticos que eran difíciles de manejar y pensó que su chancón estaba en una situación similar. Hermano Yan, ¿conoce algún canal para vender estos productos?, preguntó su chancón, intrigado por la reacción de Yan Son. Yan Son asintió, sí, ¿conoces el mercado fantasma? ¿El mercado fantasma? Su chancón estaba desconcertado. Yan Son explicó, el mercado fantasma, este lugar tiene de todo a la venta, cualquier cosa se puede vender. Puedes pensar en él como un mercado negro, casi todas las regiones tienen un mercado fantasma. Veo. Su chancón se dio cuenta de que este llamado mercado fantasma era en esencia un mercado negro. En el mercado fantasma, siempre había compradores que compraban algunos artículos prohibidos. Por supuesto, las transacciones no estaban garantizadas y uno podía ser engañado o incluso ser el objetivo de los estafadores y perder la vida. Si voy a este mercado fantasma, la ballesta que he forjado debería poder venderse, pensó su chancón. Necesitaba dinero desesperadamente, y el mercado fantasma, al ser similar a un mercado negro, le brindaba la oportunidad de vender algunos artículos que estaban estrictamente prohibidos en otros lugares. Su chancón le dijo a Yan Son, hermano Yan, deseo visitar este mercado fantasma. ¿Podrías decirme dónde encontrarlo? Por supuesto, el mercado fantasma más cercano a Clearwater City está situado a 200 li al sur, en una montaña desolada. Abre una vez al mes, la noche del día 15. Lleva esta ficha contigo y llega al lugar a tiempo, y alguien te guiará hacia el mercado fantasma, respondió Yan Son con mucha franqueza, proporcionando la ubicación y las precauciones para el mercado fantasma. Luego entró en la casa, tomó una ficha negra y se la entregó a su chancón. Ubicado en una montaña desolada, completamente estéril, el mercado fantasma difícilmente sería un lugar que alguien visitaría sin una presentación. Yan Son también conocía el mercado fantasma dentro del área de Clearwater City solo a través de la presentación de alguien después de muchos años de lucha en el mundo marcial de Clearwater City. Muchas gracias, hermano Yan. Al expresar su gratitud, su chancón reconoció que, de hecho, tener más amigos abrió más caminos. A través de Yan Son, se enteró de la ubicación del mercado fantasma. Después, su chancón se despidió y partió, y Yan Son se levantó para despedirlo. Yan Lang, ¿quién era ese de ahora? No mucho después de que su chancón se fuera, una dama de comportamiento amable apareció en la puerta y preguntó con curiosidad. Un amigo, Yan Son, respondió casualmente con una expresión tierna en su rostro, Hier, entra y toma asiento. La dama asintió tímidamente, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Capítulo 42. ¿El mercado fantasma abre el día 15 de cada mes? Faltan 2 días para el 15 de este mes, tendré que esperar un poco. Después de dejar la ciudad de Jinsen, su chancón reflexionó para sí mismo, estaba decidido a hacer un viaje al mercado fantasma para ver si podía vender las ballestas que había fabricado. Pasaron 2 días en un abrir y cerrar de ojos, y su chancón ya había pedido permiso al director Liu con antelación. A la mañana siguiente, fue directamente a ver a Yan Son para informarle de la ubicación del mercado fantasma. Su chancón no se apresuró en su viaje. Cuando llegó a la montaña desolada donde se encontraba el mercado fantasma, ya era de noche. En ese momento, su chancón se había disfrazado. Vestía ropa negra, una bufanda negra para cubrirse el rostro y cada parte de su cuerpo estaba bien envuelta. No solo eso, sino que también llevaba una máscara de fantasma roja que había comprado en un pequeño puesto. No era que su chancón fuera demasiado cauteloso,
el mercado fantasma era un lugar de reputación mixta, y quienes conocían la ubicación no eran personajes simples. Si alguien con malas intenciones le ponía los ojos en blanco, sería problemático, naturalmente, tenía que estar preparado. La luna llena estaba alta y su luz proyectaba una escena aún más silenciosa y desolada sobre la montaña que se extendía frente a ella. Su chancón respiró profundamente y se adentró en el desierto de la montaña. ¿Hay alguien aquí? No había recorrido más de 100 metros cuando su chancón sintió que había gente delante. En el bosque salvaje, había carros tirados por trabajadores, y cada conductor de carro llevaba una máscara, algunos con caras de cerdo y otros con caras de muñeca, lo que parecía bastante espeluznante. ¿Tienes una invitación? Alguien notó que se acercaba a su chancón y un conductor de carro le preguntó con voz ronca. Sin decir una palabra, su chancón simplemente sacó la ficha que Jansson le había dado y la mostró. Sube. El conductor del carro lo miró y luego le hizo un gesto a su chancón para que subiera al carro. Su chancón no dudó. Se sentó en el carro de madera y el conductor tiró del carro, llevándolo a lo más profundo del bosque salvaje. En el camino, su chancón vio a otros pasajeros que eran transportados en carros. Claramente, como él, eran invitados que habían venido a visitar el mercado fantasma y casi todos habían ocultado su identidad y rostro. Hemos llegado. La voz del conductor del carro resonó en el oído de su chancón. Levantó la vista y vio un pueblo con luces parpadeantes, la ubicación del mercado fantasma en la región de la ciudad de Clearwater. Aunque se llamaba el mercado fantasma, desde fuera no parecía más que un pueblo de montaña abandonado hacía mucho tiempo, totalmente ruinoso y que realmente emitía una atmósfera mortal. Su chancón se bajó del carrito y se dirigió a la entrada del mercado fantasma. Dentro del mercado fantasma, su chancón vio a peatones dispersos deambulando por las calles, con sus rostros oscurecidos por velos negros o enmascarados, muchos de ellos hablando con los dueños de los puestos en voz baja, mientras lanzaban miradas cautelosas y subrepticias a su alrededor, luciendo bastante furtivos. Mientras su chancón caminaba por las calles, vio que muchos vendían artículos que eran difíciles de encontrar en otros lugares. Toxina extraída de la bolsa de veneno de las ranas de sangre roja, perfecta para envenenar armas. Si se corta, las heridas no se cierran, lo que provoca la muerte por sangrado. Se vende a 100 taels de plata el frasco. Su chancón vio pequeños frascos expuestos en un puesto, con carteles al lado que describían las características y los precios de los productos en venta. Una figura silenciosa vestida de negro estaba sentada detrás del puesto, sin decir palabra. Las píldoras fortalecedoras del cuerpo roto, al consumirlas, pueden elevar por la fuerza a un artista marcial de fuerza interna en la cima del reino de la fuerza divina, pero tienen ciertos efectos secundarios. Tienen un precio de 300 taels de plata cada una. Su chancón también vio a un hombre demacrado vestido de negro que vendía píldoras medicinales. Los efectos de las píldoras parecían increíblemente exagerados. Al consumir las píldoras de fortalecimiento del cuerpo roto, un artista marcial de fuerza interna tenía la oportunidad de ingresar por la fuerza al reino de la fuerza divina. Pero los llamados ciertos efectos secundarios probablemente no tenían sentido. Era posible que tomar estas píldoras pudiera resultar en la muerte inmediata. De lo contrario, una píldora capaz de crear un artista marcial del reino de la fuerza divina nunca se vendería por solo unos pocos cientos de taels de plata. En este mercado fantasma no había garantía de calidad para los artículos vendidos. Si alguien era estafado, solo podía culpar a su propia falta de discernimiento. Después de caminar un poco, su chancón encontró muchos artículos raros y deseables que no se veían comúnmente afuera, pero eran caros y sin garantía de calidad. Su chancón no tenía dinero para comprarlos. Después, su chancón imitó a los demás comerciantes y montó su propio puesto al costado de la calle. Sacó las 3 ballestas que llevaba en su canasta y las colocó en el suelo. Luego se sentó y esperó a que se acercaran los clientes. ¿Esto es, una ballesta? ¿Cuánto cuesta una? Al poco rato, un cliente que llevaba una máscara de rinoceronte se detuvo frente al puesto de su chancón. Lo miró detenidamente antes de preguntar con voz ronca. 80 taels. Su chancón bajó la voz y anunció el precio de la ballesta. Una ballesta de 80 taels tenía sin duda un precio exorbitante, docenas de veces más cara que las espadas comunes, y el coste real de fabricación de una ballesta era de solo 1 o 2 taels de plata. El hombre con la máscara de rinoceronte sacudió la cabeza, no dijo nada más y se dio la vuelta para marcharse. Solo estaba preguntando, si el precio hubiera sido muy barato, se habría interesado,
pero el precio que pidió Su Chancón superó con creces sus expectativas. A Su Chancón no le importó, la noche aún era joven y él creía que la paciencia daría sus frutos eventualmente. A medida que pasaba el tiempo, 4 o 5 clientes preguntaron el precio a Su Chancón, pero al escuchar su cotización, todos se fueron en silencio sin siquiera intentar regatear. Después de todo, las ballestas son contrabando, como las armaduras, y no se pueden llevar a la vista como se puede llevar una espada en público. Un movimiento descuidado podría acarrear un desastre. Alguien me tiene en la mira. Bajo la máscara y el velo negro, el rostro de Su Chancón no mostraba expresión alguna. Podía sentir que varios ojos lo observaban de vez en cuando y parecía que lo habían perseguido. Además, otros clientes en el mercado fantasma también se dieron cuenta de esto, aquellos que querían preguntar sobre el precio de las ballestas para no atraer problemas, abandonaron la idea. Su Chancón mantuvo la compostura, pero su expresión se oscureció bajo la máscara. ¿Alguien estaba interfiriendo en sus negocios? Pasó el tiempo y, tras varias horas, la luna desapareció y se aproximaba el amanecer. El horario del mercado fantasma estaba a punto de terminar. Algunos clientes, al encontrar lo que buscaban, se marcharon satisfechos, mientras que otros se marcharon con las manos vacías. Las calles del mercado fantasma se volvieron aún más escasamente pobladas. Vamos. Sin embargo, esas débiles presencias no se desvanecieron. Su Chancón se puso de pie con calma, se levantó, colocó las 3 ballestas en su mochila y comenzó a caminar hacia la salida del mercado fantasma. Ya no era un novato y hacía tiempo que estaba preparado para enfrentar tales situaciones. Fuera del mercado fantasma, las colinas estériles estaban envueltas en árboles y una quietud fantasmal se cernía sobre el paisaje desolado. Su Chancón se quedó allí, esperando en silencio. Poco después, 3 hombres con máscaras aparecieron detrás de los grandes árboles y se posicionaron sutilmente para rodearlo. El hombre del medio que llevaba una máscara de toro le resultaba familiar a Su Chancón, era uno de los que previamente había preguntado por el precio de las ballestas. «Caballeros, ¿puedo ayudarles en algo?» Su Chancón miró alrededor del círculo, un destello de color inusual pasó por sus ojos mientras hablaba con una voz profunda y baja. El hombre con la máscara de toro se rió entre dientes. «Estamos muy interesados en las ballestas que estás vendiendo, pero el precio es un poco elevado». Una ballesta, poderosa en letalidad y fácil de usar, precargada con flechas, podría permitir a un grupo de personas comunes sin conocimientos de artes marciales derribar a artistas marciales con una sola descarga. Incluso aquellos que habían alcanzado el gran logro en el refinamiento corporal y alcanzado la etapa de valentía divina todavía eran de carne y sangre. Claramente, el hombre de la máscara de toro y sus compañeros estaban interesados en las ballestas que Su Chancón estaba vendiendo. Su Chancón dijo, «Si el precio le parece demasiado alto, puedo ofrecerle un descuento». «Si conseguimos un descuento ya no tenemos que pagar». «Preferimos cosas que sean gratis», afirmó con indiferencia el hombre con la máscara de caballo a la izquierda de Su Chancón. «Exactamente, exactamente. ¿A quién no le gustan las cosas gratis?», intervino otro hombre a la derecha, frotando su mano derecha que sostenía un cuchillo corto contra su izquierda, haciendo eco del sentimiento. La hoja del cuchillo corto brilló con un leve escalofrío. Capítulo 43. Los 3 hombres tenían malas intenciones, estaba claro que querían robar a Su Chancón y lo habían estado buscando durante un tiempo. ¿Vienes gratis? Nunca me han gustado los conflictos en mi vida, así que solo puedo enviarte gratis, al más allá. El rostro de Su Chancón estaba inexpresivo, una luz fría destellaba en sus ojos. ¿Estás pensando en hacer algo? Estoy a medio paso de las alturas del reino de la fuerza interna. El hombre enmascarado con cara de caballo sintió la intención de matar de Su Chancón y dejó escapar un resoplido frío, preparado para la posibilidad de que Su Chancón atacara inesperadamente. Sin embargo, sus pupilas se contrajeron de repente. La palma de Su Chancón se posó sobre la empuñadura de su espada y su aura se transformó abruptamente. Había estado ocultando su presencia, pero ahora era como una espada desenvainada. Sonido metálico. En medio de la fricción entre la hoja y la vaina, la espada cortadora de hierro brilló como una luna creciente plateada y desapareció en un instante. «Bloquéalo». El hombre enmascarado con cara de caballo estaba horrorizado. A pesar de estar preparado para el ataque de Su Chancón, sus nervios y su cuerpo simplemente no pudieron seguir el ritmo. Este ataque, que excedió por mucho sus límites, no le dejó espacio para resistir o tomar represalias, solo podía esperar su ejecución. Chest.
Una cabeza cayó hacia atrás, estrellándose contra el suelo, y la sangre brotó del cuello cortado como una fuente y salpicó las ramas de un árbol cercano, goteando como si fuera azotada por la lluvia y el viento. ¿Cómo es esto posible? El cadáver sin cabeza del hombre enmascarado con cara de caballo se desplomó sin fuerzas en el suelo, mientras los otros dos, los hombres enmascarados con cara de toro, miraban horrorizados el cuerpo, respirando profundamente con incredulidad. ¿Cómo podría ser posible que el hombre enmascarado con cara de caballo, que había estado en el reino de refinamiento de fuerza durante años y no estaba lejos de ingresar al reino de fuerza interna, capaz de luchar contra múltiples oponentes, ni siquiera pudiera esquivar un solo golpe de su chancón a pesar de estar preparado? Los dos hombres estaban aturdidos y aterrorizados, pero su chancón no se detuvo ni un momento. Su figura destelló y se acercó al hombre enmascarado de rostro negro que estaba a su derecha. Su espada se movió con su cuerpo y desató un golpe horizontal directo, una fusión de velocidad y técnica. ¡Esquívalo! El hombre enmascarado de cara negra estaba presa del pánico y trató de esquivarlo apresuradamente, pero sus movimientos eran lentos en comparación con los de su chancón del reino de la fuerza divina. ¡Puff! Limpio y rápido, como si estuviera cortando una gran cebolla de verdeo, el hombre enmascarado de rostro negro siguió los pasos de su compañero, incapaz de siquiera gritar antes de que su cabeza golpeara el suelo y su cuerpo se desplomara, la sangre derramada tiñendo la tierra de rojo. Con la infusión del estilo golpe de cintura, la técnica de la hoja de corte de hierro había ascendido a un nivel en poder. Contra estos artistas marciales que estaban simplemente en el reino de refinamiento de fuerza, no era diferente a cortar vegetales. Su chancón se volvió hacia el último hombre con máscara de cara de toro que aún sobrevivía. No dijo nada, pero el hombre tembló. El penetrante olor a sangre hizo que su corazón latiera con fuerza. Huir era una muerte segura. Golpear. Las piernas del hombre enmascarado con cara de toro cedieron y se encontró arrodillado en el suelo, sollozando y suplicando con mocos y lágrimas corriendo por su rostro. No me mates. La codicia me cegó. Perdóname la vida. Haré todo lo que me pidas. Su chancón estaba algo sorprendido. Este hombre enmascarado con cara de toro era uno de los pocos que había visto abandonar su dignidad para arrodillarse y pedir misericordia en el momento en que enfrentaban la adversidad. Su chancón no le prestó atención al hombre enmascarado con cara de toro que estaba arrodillado. Volteó la cabeza ligeramente y habló con indiferencia. ¿Ha visto suficiente, señor? Excelente técnica de espada. Impresionante. Se escuchó una voz aprobatoria y desde detrás de un gran árbol emergió una figura imponente vestida de verde, con el rostro oculto tras una máscara pálida sin ningún patrón. Esta persona es extraordinaria. Solo cuando tomé la acción de matarlo sentí una ligera fluctuación en su presencia. Su chancón se maravilló interiormente. Este hombre con el atuendo verde y la máscara pálida no era ciertamente un artista marcial común, incluso con los agudos sentidos de su chancón, inicialmente no había detectado su presencia. ¿Tienes algún consejo para compartir? Con vigilancia en su corazón, su chancón hizo su pregunta discretamente. Estoy bastante interesado en la ballesta que estás vendiendo, pero no estoy seguro de su calidad. El hombre de túnica verde y máscara habló, sorprendentemente con el único propósito de la venta de la ballesta de su chancón. En el mercado fantasma, este hombre con una máscara blanca no había venido a preguntar por el precio de la ballesta de su chancón al principio, esperó hasta que su chancón se fue antes de seguirlo en silencio, sin saber sus verdaderas intenciones. Sin embargo, tal vez después de ver a su chancón despachar limpiamente a dos expertos del reino del refinamiento de la fuerza, se puso cauteloso. ¿Te interesa comprar una ballesta? Por supuesto. Al escuchar el propósito del hombre, su chancón sintió una conmoción en su corazón. Había estado ocupado toda la noche y, como había sido el objetivo de esos tres artistas marciales, no había podido vender la ballesta. Ahora que alguien estaba preguntando, él, por supuesto, sintió alegría. Tienes 3 respiraciones para escapar con vida. La mirada de su chancón se volvió hacia el hombre con la máscara de buey arrodillado en el suelo que no se atrevía a moverse, y habló sin la más mínima fluctuación en su tono. El hombre con la máscara de buey tembló al darse cuenta de lo que se avecinaba y, con un feroz mordisco de sus dientes, supo que esta era su única oportunidad de escapar. Rápidamente se levantó del suelo y, con un arranque de fuerza en sus piernas, salió disparado casi 10 pies más allá, huyendo en la dirección opuesta. El hombre con la máscara de buey también era un artista marcial que había estado en el reino de refinamiento de fuerza durante muchos años. Su velocidad estaba en el pináculo de lo que una persona normal podría lograr.
En solo 2 o 3 respiraciones ya había huido a más de 30 pies de distancia. En ese preciso momento, Su Chancón ya había sacado una ballesta, con la flecha preparada y apuntada hacia el hombre que huía con la máscara de caballo. Apretó el gatillo y, con sus agudos sentidos, todo le pareció como si estuviera ocurriendo en cámara lenta. Estallido. En medio del sonido del mecanismo, la cuerda de la ballesta se sacudió y la flecha, impulsada por una fuerte fuerza cinética, atravesó el aire, disparándose a casi 100 metros por segundo. Ruido sordo. El hombre de la máscara de buey, que había huido más de 10 metros, sintió un dolor repentino en la nuca. La flecha llegó en un abrir y cerrar de ojos, clavándose en su cuello por detrás y atravesándole la garganta. Los ojos del hombre con la máscara de buey estaban llenos de dolor y desgana. Llevado por la inercia, dio unos pasos más hacia adelante antes de caer indefenso al suelo. Bien. El poder de esta ballesta es formidable. Aunque no es tan potente como un arco largo, tiene la ventaja de ser fácil de usar y sencilla de manejar. El hombre de la túnica verde con la máscara blanca exclamó con admiración. El tiro con arco depende de las habilidades básicas del usuario. Si uno tiene una fuerza asombrosa en los brazos y es muy hábil en el tiro con arco, entonces, por supuesto, el poder letal de un arco y flechas es extremadamente aterrador, con un límite superior muy alto. Sin embargo, para una persona común y corriente sin entrenamiento, es posible que ni siquiera sea capaz de tensar por completo la cuerda de un arco. Pero una ballesta, incluso para un niño o un adolescente, siempre que sepan apuntar y apretar el gatillo, puede representar una amenaza importante. ¿Qué dices? ¿Te gustaría hacer una compra? Su Chancón preguntó, mirando al hombre vestido de verde. Si este hombre de verde no estaba interesado en comprar la ballesta, significaría que seguía a Su Chancón con malas intenciones. Los compraré, me los llevaré todos. El hombre de verde lo dijo sin dudarlo. ¿Los comprarás todos? Al oír esto, el corazón de Su Chancón saltó de alegría. 1 por 80 taeles, así que por 3 serían 240 taeles. Sin embargo, tengo una condición, dijo el hombre de verde en un tono diferente. Su Chancón no respondió mientras escuchaba al hombre de verde hablar. El hombre de verde habló con voz grave, si tienes más ballestas para vender en el futuro, puedes vendérmelas todas, estoy dispuesto a comprar cada una por 100 taels de plata. Las palabras del hombre de verde dejaron a Su Chancón desconcertado. El hombre de verde había aumentado proactivamente el precio y, a cambio, Su Chancón le vendería todas sus ballestas exclusivamente a él. Capítulo 44. Su Chancón especuló sobre la identidad del hombre de verde, preguntándose por qué necesitaba tantas ballestas. Sin embargo, dado que el hombre estaba dispuesto a comprar en grandes cantidades y ofreció un precio que superaba las expectativas de Su Chancón no tenía motivos para negarse. Esto también le ahorraría muchos problemas. Pero ¿podría haber engaño en esto? Su Chancón fue cauteloso, considerando la posibilidad de que el hombre de verde solo quisiera apaciguarlo antes de lanzar repentinamente un ataque sorpresa. Acordado. Sin embargo, Su Chancón aceptó verbalmente sin dudarlo mucho. Tener un comprador estable fue una gran bendición para Su Chancón. Aquí hay 300 taels de plata. Al ver que Su Chancón estaba de acuerdo, el hombre de verde sacó un fajo de billetes de plata de su pecho, contó 300 taels y se los entregó a Su Chancón. Mientras se mantenía en guardia ante un ataque repentino del hombre de verde, Su Chancón aceptó los billetes de plata. Pero el conflicto esperado no estalló, Su Chancón recibió con éxito los 300 taels en billetes de plata, por lo que entregó las 3 ballestas en su canasta al hombre de verde, y la transacción se desarrolló sin problemas. Mi nombre es Saoin. ¿Cómo debería dirigirme a usted? Después de completar el trato, el hombre de verde se presentó y preguntó. Acerca de Su Chancón. El nombre dado por el hombre de verde probablemente era falso. Puedes llamarme cara de fantasma. Su Chancón lo sabía bien, por lo que, naturalmente, no reveló su verdadero nombre. Llevando una máscara de fantasma carmesí, casualmente inventó un nombre. Nos reuniremos y comerciaremos en el mercado fantasma al comienzo de cada mes. Saoin, el hombre de verde, asintió, consciente de que el nombre que había usado Su Chancón era falso. Luego sugirió que se reunieran y completaran sus transacciones en el mercado fantasma cada mes. Está bien, respondió sucintamente Su Chancón. Después de completar la transacción, Saoin no se demoró, se dio la vuelta y se fue con las 3 ballestas, desapareciendo en la oscuridad.
Este Ghostface es bastante formidable, al menos en el reino de la fuerza divina, y su técnica de espada es aún más afilada, no necesariamente podría ganar contra él. Además, es muy vigilante. Parecía relajado ahora mismo, pero en realidad estuvo en alerta máxima todo el tiempo, es un individuo peligroso. Pensándolo bien, no sería una mala elección tratar de reclutarlo en nuestro grupo. Si no reconoce la oportunidad, entonces mi plata no se ganará tan fácilmente. Saoin caminó hacia la distancia, un indicio de peculiaridad cruzando su rostro debajo de la máscara. Saoin había notado a su chancón, que vendía ballestas en el mercado fantasma, pero no se acercó para preguntar el precio. En cambio, observó en secreto, siguiéndolo en silencio, con sus intenciones claras como el día. Sin embargo, la fuerza mostrada por su chancón contra los hombres con máscaras de toro fue terriblemente feroz, lo que hizo que Saoin fuera lo suficientemente cauteloso como para cambiar de opinión, optando por comprar las ballestas de su chancón con dinero y aceptando una asociación a largo plazo. Después de todo, si luchaban, Saoin sentía que podía ganar, pero pagaría un alto precio. En lugar de correr el riesgo, prefirió gastar algo de plata, la vida era lo más importante. Este Saoin es un individuo peligroso, no tan tranquilo como parece. La superficie. Debo ser más cauteloso en el futuro. Cuando Saoin se fue, su chancón se quedó quieto, con la mirada ligeramente seria, consciente de que Saoin no era alguien a quien se pudiera tomar a la ligera. Además, aunque mis capacidades ofensivas son fuertes, mi defensa aún es insuficiente. Si me atacan con flechas o armas ocultas y me golpean en un punto vital, tengo el mismo riesgo de sufrir una lesión que ponga en peligro mi vida, debo estar en guardia. Su chancón pensó para sí mismo que, aunque había alcanzado el reino de la fuerza divina, su cuerpo era después de todo de carne y sangre, y enfrentarse a múltiples ballesteros podría conducir a su desaparición. Venderle estas ballestas a Saoin, si las usara contra mí, sería toda una ironía. Por eso su chancón quería tomar algunas contramedidas. Una de ellas era practicar la habilidad de entrenamiento horizontal, que es similar a habilidades como la camisa de hierro o la cubierta de campana dorada, consideradas parte de la habilidad difícil de entrenamiento horizontal. Sin embargo, dominar dicha habilidad hasta el punto de no tener miedo a la espada era extremadamente difícil y no se podía lograr en un día. Además, agotaría la fuerza vital de uno hasta cierto punto. Fabricaré una armadura cuando regrese. Al final, su chancón pensó en recurrir a ayuda externa, como fabricar una armadura para protegerse. Ahorraría tiempo, no requeriría esfuerzo y los efectos serían visibles de inmediato. Después de ordenar sus pensamientos, su chancón miró los 3 cadáveres en el suelo. Buscó rápidamente entre ellos y encontró un total de menos de 100 taels en billetes de plata, lo que dejó a su chancón sin palabras. ¿Eran tan pobres que no se molestaban en ganar dinero? Sin quedarse mucho tiempo, después de hacer todo esto, su chancón partió para abandonar las áridas montañas del mercado fantasma. Su chancón llegó a Jensengtown a primera hora de la mañana e hizo un viaje a Jenseng Manor, donde compró suficientes hierbas medicinales Badochi-Sprat para 2 meses de cultivo. Después de completar todo esto, su chancón regresó a Black Iron Manor, regresando completamente cargado sin alertar a nadie. De regreso en Black Iron Manor, la rutina diaria de su chancón era la misma de siempre, entrenar y forjar, tampoco se olvidó de fabricar su armadura protectora. Cuando fabrico una armadura, no puedo hacer una armadura metálica, que no se puede llevar a cabo, así que es mejor optar por una armadura interior ligera. Fabricaré una armadura de seda dorada. En su habitación, su chancón dibujó planos, pensando en una armadura que le vendría bien. La mejor defensa, naturalmente, provenía de una armadura completa de hierro, pero esta era pesada, demasiado llamativa y no podía usarse abiertamente sin llamar la atención. Por lo tanto, la imagen de una suave armadura de seda dorada apareció en la mente de su chancón. La armadura blanda de seda dorada es esencialmente una versión más joven de la armadura de cadenas, elaborada a partir de alambres de metal. Aunque su defensa es muy inferior a la del hierro o la armadura de cadenas, su ventaja es su ligereza, lo que permite que uno la use debajo de la ropa. Combina la armadura blanda de seda dorada con la armadura de cadenas y fabricaré una armadura de anillo de seda dorada, su chancón ideó rápidamente un plan. La armadura de cadenas se fabrica uniendo anillos de hierro para formar la armadura. Su chancón decidió combinar ambos y crear un traje con mejor defensa que la armadura blanda de seda dorada y más ligero que la armadura de cadenas, que se puede usar sobre uno mismo. Cuando su chancón se proponía algo, como siempre hacía,
esperaba a que los demás trabajadores terminaran su turno por la tarde y luego trabajaba solo en la forja, fabricando piezas para ballestas y la armadura de seda dorada. Aunque esto ralentizaría el progreso de ambos proyectos, Suchancón tenía mucho tiempo y sabía que debía tomarse las cosas con calma. Los alambres de metal refinados, forjados por Suchancón, fueron tejidos como un suéter para formar una armadura y luego entrelazados con pequeños anillos de hierro del tamaño de la punta de un dedo para mejorar la defensa. La tarea no solo requería forja, sino también artesanía manual, lo que sin duda requería mucho tiempo y trabajo. Sin embargo, Suchancón había cultivado desde hacía mucho tiempo un corazón que no era ni altivo ni impaciente y era muy paciente y meticuloso. Suchancón fabricó diferentes instrumentos y equipos y su habilidad para forjar avanzó rápidamente. En tan solo 2 o 3 meses, podría alcanzar la cima del sexto reino en forja. Suchancón dedicaba tiempo todos los días a confeccionar la armadura de seda dorada. A pesar de su asombrosa eficiencia, le llevaba 2 meses completar un traje. En la habitación, Suchancón observó la armadura dorada oscura que tenía delante. Todo el conjunto estaba tejido con alambre de metal y unido con anillos de hierro. Su apariencia no podía considerarse hermosa, pero era muy práctica, especialmente alrededor del área del corazón, donde Suchancón agregó más grosor y más anillos. El forro de la armadura estaba hecho de cuero, lo que la hacía más cómoda de llevar. Pesa un poco más de 20 libras, estimó Suchancón. La armadura de seda dorada no era exactamente ligera debido al equilibrio de defensa y peso de Suchancón. Con un peso de poco más de 20 libras, sería algo difícil e incómodo para una persona común moverse con ella, pero para un artista marcial con un físico fuerte como Suchancón, ese peso era insignificante. No está mal. Con esta armadura de anillo de seda dorada, los cortes, puñaladas y proyectiles ocultos comunes difícilmente me harán daño. Suchancón estaba muy satisfecho. La armadura de seda dorada, fuera necesaria o no, era un salvavidas en momentos críticos. Capítulo 45. Mientras Suchancón forjaba la armadura con anillos de hilo de oro y la ballesta, no descuidó su propio cultivo. Los accesorios externos eran, en última instancia, solo eso, mientras que la propia fuerza era la base. En el patio, al amanecer, Suchancón comenzó su práctica rutinaria de los 5 juegos de animales. Su. En el patio, Suchancón a veces se movía como un gran oso trepando un árbol y otras como un feroz tigre descendiendo de una montaña. Junto con las técnicas de respiración de la técnica de respiración de tortuga, esto provocó subidas y bajadas predecibles en su pecho mientras practicaba su boxeo, con el invernadero circulando continuamente por todo su cuerpo, cada respiración larga y sostenida. Sin duda, esta práctica aumentó la carga sobre el cuerpo de Suchancón, pero también aumentó enormemente la eficiencia de la cultivación. Una vez que el cuerpo se acostumbra a un determinado movimiento, la eficacia del entrenamiento comienza a disminuir. Solo combinando diferentes movimientos se pueden lograr los mejores resultados. Y la práctica de Suchancón de los 5 juegos animales era exactamente una combinación de la respiración y el cultivo de la técnica de respiración de tortuga para aumentar la eficiencia. A medida que la luz del día se hacía más clara y se acercaba la mañana, la frente de Suchancón estaba cubierta de sudor y respiraba con dificultad, pero se sentía refrescante y eufórico, como si acabara de salir de una sauna. Todos los músculos de su cuerpo gemían cómodamente y, después de terminar su práctica de boxeo, se dirigió al taller para comenzar su trabajo. Por la noche, Suchancón bebió un tazón de Vitalis Prat y comenzó a practicar la técnica de respiración de tortuga. Primero, se sentó con las piernas cruzadas para meditar y, al entrar en ese estado, Suchancón se tumbó en la cama como si fuera una vieja tortuga en un sueño profundo. Su respiración era lenta y constante, y un blanco, ligeramente teñido de azul, circulaba sin cesar dentro y fuera de su boca y nariz, suave como un arroyo que gotea, ni urgente ni lento, pacífico y sereno. Su arduo cultivo diario, sus 12 puntos de potencial, junto con suficientes recursos de cultivo, condujeron a una mejora constante. En un abrir y cerrar de ojos, pasó más de medio año y llegó otro invierno frío. Suchancón tenía ahora 17 años. Rugido. A altas horas de la madrugada, con finos copos de nieve cayendo del cielo y el aire gélido, en el bosque fuera de Black Iron Manor, Suchancón exhaló un rugido, como el bramido de un tigre feroz. Lanzó un puñetazo, su puño creó un sonido pesado de corte en el aire, y los copos de nieve que caían se hicieron añicos bajo la fuerza de su puñetazo. Mis 5 juegos de animales se han topado con un cuello de botella, ¿no puedo abrirme paso?
Su Chang'an dejó de practicar sus golpes, con el ceño profundamente fruncido. Nombre, Su Chang'an, 17 años. Esperanza de vida, 80 años. Valor potencial, 12 puntos. Artes marciales dominadas, 5 juegos de animales, reino 6, alcanza la cima 99%, técnica de hoja de corte de hierro, reino 6, alcanza la cima 31%, técnica de respiración de tortuga, reino 5, destaca 80%. Habilidades dominadas, forja, reino 6, alcance la cima 27%. Su Chang'an abrió su panel de atributos para verificar su información. En los últimos 6 meses, Su Chang'an hizo un rápido progreso. La técnica de la hoja de corte de hierro, después de incorporar el estilo de golpe de cintura, se elevó rápidamente y había ingresado al reino 6, alcanzando la cima. La forja experimentó un avance similar. En este periodo, Su Chang'an fabricó muchas herramientas además de espadas y cosechó beneficios considerables. La exigente técnica de respiración de tortuga también mejoró con la práctica diaria diligente de Su Chang'an y la ayuda de Vitaly Sprad, progresando de manera constante, y estaba listo para lograr un gran avance en unos pocos meses más como máximo. Especialmente sus 5 juegos de animales más practicados durante más tiempo, que habían alcanzado el 99% del reino 6, alcanzaron la cima hace apenas medio mes. Pero lo que hizo que Su Chang'an frunciera el ceño fue la falta de progreso en los juegos de los 5 animales a pesar de medio mes de intensa práctica. Parecía haber encontrado algún tipo de cuello de botella, una fuente de confusión para él. Si mis 5 juegos de animales logran un avance, lo más probable es que pueda liberarme de las ataduras del reino de la fuerza divina y avanzar hacia la etapa de valentía divina. Es normal encontrarse con un cuello de botella, practica de forma lenta y constante y eventualmente lo lograré. Su Chang'an luego relajó su ceño, sabiendo que había alcanzado la cima del reino de la fuerza divina. Un paso más y estaría en el gran logro del refinamiento corporal del reino de la valentía divina. Su Chang'an podía sentir que su cuerpo estaba llegando a un límite, como si nuevo tejido muscular estuviera a punto de crecer debajo de su piel, su espíritu más lleno que nunca. La etapa de valentía divina, la etapa final de los 4 reinos del refinamiento corporal. Alcanzar este nivel convertiría a uno en un maestro poco común en el mundo marcial de Clearwater City. Nadie podría haber imaginado que en una humilde morada como Black Iron Manor, un futuro experto en grandes logros del refinamiento corporal estaba a punto de emerger. Clank, clank, clank. A medida que se acercaba el mediodía, la herrería de Black Iron Manor todavía estaba funcionando, pero dentro de la mansión resonaba el urgente tañido de las campanas. De nuevo. Todos los maestros forjadores cesaron su trabajo con la impotencia reflejada en sus ojos. La banda de caballería negra está aquí. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado 3 años, suspiró Su Chang'an para sus adentros. Contando el tiempo, la banda de caballería negra debía pagar la tarifa anual de protección, lo que marcaba el 3er año de esta imposición. Toda la gente de Black Iron Manor se reunió. De hecho, fuera de la mansión del Hierro Negro, ya se habían reunido decenas de caballeros vestidos de negro. Al frente de ellos se encontraba la figura familiar del tercer jefe de la banda de caballería negra, Chen Xuan. Chen Xuan, como siempre, llevaba ese enorme martillo, exudando una presencia imponente. Aquí vienen de nuevo. La gente buena muere joven, mientras que las desgracias duran 1000 años, murmuró la multitud impotente. Habían esperado que la banda de caballería negra fuera erradicada, pero ahora parecía un sueño tonto. La banda de caballería negra había proliferado en el área de Clearwater City durante 3 años. Años. Viejo Liu. El señor de la mansión Motie miró al director Liu. El director Liu asintió con comprensión y salió solo de la mansión de Hierro Negro, llevando un billete de plata de 500 taels para Chen Xuan. No había otra opción, frente a la banda de caballería negra, Motie tuvo que presentar la tarifa de protección como antes. Aquí está la cuota anual de este año. Por favor, cuéntela, tercer jefe Chen, le entregó respetuosamente el billete de plata al director Liu. Chen Xuan lo tomó, lo contó descuidadamente y luego miró al director Liu y dijo con indiferencia, no es suficiente. No es suficiente, ¿cómo es posible? Son exactamente 500 taels. El director Liu estaba asombrado, había contado el billete de plata varias veces, no podía estar equivocado. Este año la tarifa se ha duplicado. La mansión del Hierro Negro ahora debe 10 taels de plata por persona, lo que suma un total de 1000 taels. Chen Xuan dijo sin comprender mientras miraba al director Liu. ¿Qué? ¿Se duplicó?
Al escuchar esto, el director Liu y todos en Black Iron Manor quedaron sorprendidos más allá de toda medida. La tarifa del año pasado de 500 taels se había duplicado a 1000 taels de plata para Black Iron Manor este año. Incluso Motie no pudo evitar decir, tercer jefe Chen, esto va un poco en contra de las reglas. No, el año pasado fueron solo 500 taels. Normalmente, una tarifa de 500 taels de plata era algo que Amota podía pagar a regañadientes, pero ahora una tarifa anual de 1000 taels dejaría a Black Iron Manor con escasas ganancias, considerando que Motie todavía tenía que cubrir los salarios y los gastos de manutención de los miembros de la mansión. ¿Significaba esto que un año de trabajo equivalía a trabajar por nada? La expresión de Chen Xuan se volvió severa mientras ordenaba, el año pasado fue el año pasado. Este año es este año. Paguen la tarifa obedientemente o inicien una guerra con la banda de caballería negra. Elijan ustedes mismos. La voz de Chen Xuan era ensordecedora, llena de intenciones asesinas, lo que asustó al director Liu, que se tambaleó hacia atrás y cayó torpemente al suelo. Después de todo, era un hombre común y corriente, sin coraje para enfrentarse a un demonio feroz como Chen Xuan. Los demás caballeros de la banda de caballería negra tenían las manos en las armas que llevaban en la cintura y la mirada fría fija en Motie y los demás que estaban en lo alto de los altos muros. Si se mostraba alguna resistencia, seguramente invadirían la mansión del Hierro Negro y la convertirían en un río de sangre. ¿Es por la guerra entre la banda de caballería negra y la banda de Jade Blanco? Su Chancón especuló. En el pasado, hubo fricciones entre la banda de Jade Blanco y la banda de caballería negra. El joven líder de la banda de caballería negra, Xianzan, había asesinado por error a más de una docena de personas de Black Iron Manor. Incapaz de contener su furia asesina, Su Chancón se había disfrazado de discípulo de la banda de Jade Blanco, desató una masacre e incluso mató a Xianzan en el acto. Esto, sin duda, enfureció a la banda de caballería negra, lo que llevó a un conflicto amargo e inexorable con la banda de Jade Blanco, una guerra librada con toda su fuerza. Durante más de medio año, las dos facciones habían librado varias batallas con bajas mutuas y grandes pérdidas. Hacer la guerra era costoso y la banda de caballería negra necesitaba recompensar y tratar adecuadamente a sus miembros, de quienes se esperaba que lucharan con valentía y mataran a los enemigos. Después de todo, la lana viene de las ovejas, y por eso la banda de caballería negra decidió duplicar su recaudación de la tarifa anual este año. Capítulo 46. Estas dos grandes bandas podrían no dejar de luchar hasta que uno de los bandos sea aniquilado. El señor de la mansión probablemente optará por llegar a un acuerdo, sabía Su Chancón. Esta vez, el tributo anual exigido por la banda de caballería negra se había duplicado, lo cual era bastante excesivo, pero Motie, con su personalidad, probablemente iba a llegar a un acuerdo. Tal como Su Chancón había predicho. Pagaré el dinero, tal como lo exige el tercer jefe Chen. Al ver el aura asesina de la banda de caballería negra, Motie decidió, impotente, comprometerse. ¿Hacer la guerra contra la banda de caballería negra? Sería como un huevo chocando contra una roca. Motie ordenó a alguien que trajera otros 500 taels en billetes de plata que le entregó a Chen Xuan. Solo entonces el rostro originalmente indiferente de Chen Xuan reveló una sonrisa, volviendo a su apariencia extremadamente amable. Propietario de la villa, Mo, le deseamos un feliz año nuevo, no le molestaremos más. Chen Xuan, que había recibido 1000 taels en concepto de protección, no se demoró. Riendo, hizo un gesto con la mano y se llevó a docenas de caballeros, desapareciendo en la tormenta de nieve. ¡Ay! La banda de la caballería negra se está volviendo cada vez más escandalosa. Esta vez se han llevado 1000 taels, la próxima vez, podrían exigir 2000. Sus exigencias solo serán más excesivas, nunca se puede alimentar lo suficiente a un lobo. Muchos miembros de Black Iron Manor estaban llenos de rabia, sintiendo que el apetito de la banda de caballería negra solo crecería. Padre, no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Además, Motie también se dio cuenta de este punto y dio un suspiro largo y cansado, luciendo algo envejecido. En su juventud, Motie se hizo cargo de Black Iron Manor de su difunto padre, jurando ante el cuerpo desarrollarlo de manera constante y hacerlo prosperar. A pesar de los diligentes esfuerzos de Amota, Black Iron Manor enfrentaba varios problemas y amenazas casi cada cierto tiempo, y aunque sentía enojo y falta de voluntad, solo podía seguir comprometiéndose, buscando sobrevivir. Motie incluso consideró disolver la mansión Hierro Negro, tomar una suma de dinero y huir lejos, lo que no sería sin su alivio.
Sin embargo, la idea de que el legado familiar terminara en sus manos lo hizo sentir demasiado avergonzado como para enfrentarse a sus antepasados, por lo que tuvo que apretar los dientes y perseverar. Su chancón sacudió la cabeza en secreto, sabía que Motie solo podía seguir cediendo porque simplemente no era lo suficientemente fuerte. Frente a las amenazas de los demás, solo había dos caminos, vivir de rodillas o morir de pie. Su chancón no quería morir de pie, ni tampoco quería vivir de rodillas, por lo que necesitaba fortalecerse, volverse lo suficientemente fuerte para controlar su propio destino bajo cualquier amenaza. Después de que la banda de caballería negra se fue, todos continuaron trabajando como si nada hubiera pasado, sin cambios como de costumbre. Pasado mañana es el día 15 del mes, el día en que se abre el mercado fantasma. Necesito ir al mercado fantasma para hacer una transacción con Saoin, pensó su chancón. Durante los últimos 6 meses, su chancón había comerciado con Saoin 3 veces, visitando el mercado fantasma cada 2 meses con ballestas que él mismo fabricaba a cambio de plata, que usaba para comprar recursos para el cultivo. Ahora, su chancón se estaba preparando para hacer otro viaje al mercado fantasma. Los 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Su chancón pidió un día libre por adelantado. A la mañana siguiente, llevó una canasta a la espalda con 5 ballestas y se dirigió al mercado fantasma. Esta no era la primera visita de su chancón al mercado fantasma. Se dirigió allí con facilidad, a ese pueblo de montaña desierto. Este pueblo de montaña abandonado estaba deshabitado en días normales, pero a mediados de mes, se reunía gente con diversas intenciones, y la mayoría se disfrazaba deliberadamente para ocultar sus identidades. Cuando la gente se acercaba a preguntar, también mantenían intencionalmente la voz baja para evitar atraer la atención de los demás. Su chancón, vestido de negro y luciendo una cara de fantasma carmesí, llevaba el atuendo habitual para el mercado fantasma y no sorprendió a nadie. Hermano cara fantasma. Su chancón esperó tranquilamente bajo el alero de una casa abandonada en el mercado fantasma, y media hora después una voz familiar llegó a sus oídos. Al mirar hacia arriba, su chancón vio a un hombre que vestía una túnica verde y una máscara blanca pura acercándose desde no muy lejos, era Saoin. Esta vez, son un total de 5 ballestas, compruébalas, dijo Saoin cuando apareció. Su chancón no perdió palabras, dejó su mochila y habló con Saoin. Aún confío en la credibilidad del hermano Cara Fantasma. Aquí tienes 500 taels en billetes de plata, dijo Saoin con una sonrisa cordial, sacando los billetes de plata de su pecho y entregándoselos a su chancón. Aunque dijo eso, Saoin todavía revisó las 5 ballestas. En el último medio año, su chancón había vendido casi 20 ballestas a Saoin, lo que le permitió ganar 2000 taels de plata para apoyar su cultivo. Al ver que Saoin no encontró ningún error durante la inspección, su chancón se preparó para irse. Espera un momento. Pero esta vez, Saoin llamó a su chancón. ¿Hay algo más? Su chancón miró hacia Saoin. Hermano Ghostface, ciertamente no eres una persona común, me gustaría invitarte a unirte a la secta a la que pertenezco, con tus habilidades, seguramente te harás un nombre y llegarás a nuevas alturas. Saoin habló con absoluta sinceridad, pero sus palabras sorprendieron a su chancón, quien estaba siendo invitado a unirse a alguna secta. ¿Puedo preguntar el nombre de su secta?, preguntó su chancón, después de reflexionar brevemente. En verdad, no tenía intención de unirse a la secta de la que formaba parte Saoin. La presencia de Saoin en el mercado fantasma y su compra masiva de ballestas sugerían que su secta no era una banda de bienhechores. Su chancón solo había preguntado por cortesía. Solo si el hermano cara fantasmal se une podré revelar información sobre nuestra secta, pero te aseguro que nuestra secta es fuerte y no enterrará tus talentos. Saoin no reveló a qué secta pertenecía, pero su tono permaneció completamente sincero. Esto hizo que su chancón se pusiera aún más alerta. ¿Ni siquiera estaba dispuesto a compartir el nombre de la secta? ¿Y a comprar armas prohibidas de forma encubierta? Todo parecía muy irregular. En ese momento, su chancón dijo con tacto, estoy acostumbrado a vagar libremente y no me gusta que me restrinjan, así que tendré que declinar. La negativa de su chancón fue suave, pero Saoin pudo escuchar la firmeza en su voz. Saoin suspiró y expresó su pesar, entonces no presionaré el asunto. Sin demorarse más después de completar la transacción, su chancón abandonó el mercado fantasma solo. Al observar la figura de su chancón alejarse, Saoin se quedó en silencio donde estaba. Este Saoin definitivamente no es una buena persona, tendré que pensármelo seriamente antes de volver a comerciar con él, pensó su chancón mientras caminaba.
El comportamiento de Shaoin no parecía en lo más mínimo benigno, lo que llevó a Su Chang'ón a considerar terminar sus transacciones. Sería mejor no involucrarse demasiado con Shaoin para evitar problemas. Caminando solo por las desoladas montañas afuera del mercado fantasma, en dirección hacia afuera, los pasos de Su Chang'ón crujieron hojas secas, pero de repente sus oídos se movieron, captando varios sonidos de golpes encadenados. Su Chang'ón estaba muy familiarizado con este sonido, era el ruido de los mecanismos de ballesta en movimiento. Capítulo 47. Desde las profundidades de la oscuridad, las puntas de las flechas parpadearon con una luz fría, como meteoritos atravesando el cielo, disparándose violentamente hacia Su Chang'ón. Habiendo alcanzado la cima del reino de la fuerza divina, Su Chang'ón había experimentado una metamorfosis y había cultivado aún más su fuerza interior, desbloqueando el potencial de su cuerpo y agudizando sus sentidos exquisitamente. En el momento en que escuchó el sonido de las ballestas, su cuerpo las esquivó instintivamente. PFFT, PFFT, PFFT. 7 u 8 flechas, algunas rozando el cuerpo de Su Chang'ón, desaparecieron en la oscuridad por su inercia, volando casi 100 metros antes de caer al suelo, mientras que otras impactaron en los árboles, sus cabezas incrustándose en los troncos, las plumas temblando. Una emboscada, un ataque, el objetivo era quitarle la vida. Shaoin. En un instante, los ojos de Su Chang'ón brillaron con una intención asesina escalofriante y una oleada de ira hirvió en su corazón. ¿Cómo es posible que Su Chang'ón no comprendiera que, sin duda, se trataba de Shaoin? ¿Se había negado a unirse a su secta y ahora el hombre le había tendido una emboscada como represalia? Shaoin había comprado las ballestas fabricadas por Su Chang'ón solo para usarlas en su contra. ¿Cómo podría esto no enfurecer a Su Chang'ón? ¡Sas, sas, sas! Antes de que Su Chang'ón pudiera reflexionar más, una serie de silbidos resonaron desde la oscuridad del otro lado, mientras varias flechas se disparaban hacia donde estaba. Su Chang'ón había fabricado personalmente estas ballestas, consciente de su velocidad de disparo y alcance. 5 juegos de animales. Juego de ciervos. Empleando el extremadamente ágil juego de ciervo de los 5 juegos de animales, el cuerpo de Su Chang'ón se movió en fluidos giros y vueltas, dejando atrás imágenes residuales mientras esquivaba las flechas, algunas por un amplio margen, otras por meros centímetros. Solo porque Su Chang'ón había alcanzado el pináculo del reino de la fuerza divina y su fuerza y velocidad eran varias veces superiores a las de una persona común, pudo evadir tan ágilmente. Si hubiera sido un artista marcial de refinamiento de fuerza o de fuerza interna, incluso con preparación, su velocidad y reacción no habrían sido lo suficientemente rápidas para evitar los rápidos rayos. Su Chang'ón había vendido un total de 18 ballestas a Shaoin. Había estado atento a la cantidad de flechas que le llegaban, que coincidían, y sabía que las ballestas eran más fáciles de usar que los arcos, pero tenían un alcance y una cadencia de tiro inferiores en comparación con los de un arquero experto. Según los cálculos de Su Chang'ón, incluso un tirador experto necesitaría unos 5 segundos para recargar, lo que significaba que los arqueros habían disparado todas sus flechas y ahora se encontraban en un vacío de potencia de fuego. Con este tiempo, Su Chang'ón podría escapar completamente de la emboscada. El enemigo acecha en la oscuridad, yo estoy en la luz, escapar es la mejor estrategia. Su Chang'ón corrió en la dirección opuesta, sabiendo que a la gente común le resultaba difícil matar a alguien en el reino de la fuerza divina. La disparidad en velocidad y fuerza era la razón principal. Si un artista marcial del reino de la fuerza divina quería escapar, siempre que no estuviera rodeado, escapar no era un problema. Rabieta. Pero justo cuando Su Chang'ón se alejaba varios metros, una figura verde se elevó hacia él desde un costado, a una velocidad extremadamente rápida. En pleno vuelo, el puño derecho de la figura se balanceó hacia abajo furiosamente, trayendo consigo un sonido silbante mientras atravesaba el aire. Sin atreverse a ser descuidado, Su Chang'ón reunió su fuerza y desencadenó un pesado golpe de poder divino hacia la figura verde. Estallido. Cuando los puños chocaron, el aire estalló con un sonido como de petardos, y Su Chang'ón sintió un estallido de dolor en su puño, como si hubiera golpeado metal. Al observarla más de cerca, la figura verde llevaba un par de guanteletes de metal exquisitamente diseñados. La figura verde también retrocedió un par de pasos. Fuerza y velocidad estaban igualadas, ambas en el reino de la fuerza divina. ¿Shaoin? Bajo la apariencia de cara fantasma, el rostro de Su Chang'ón se volvió helado cuando vio que la persona que lo bloqueaba no era otro que Shaoin, que llevaba una máscara blanca pura y estaba vestido con una túnica verde.
Habiendo rechazado recientemente la oferta de Shaoin de unirse a su secta, Su Chang'ón se encontró con una emboscada poco después de irse. Estaba claro que Shaoin había premeditado esto. Shaoin miró a Su Chang'ón y dijo con calma: Ghostface, te daré una oportunidad más. Únete a nuestra secta y podrás salvar tu vida. En el futuro, tendrás un futuro brillante por delante. La primera vez que Shaoin se encontró con Su Chang'ón, que vendía ballestas, lo siguió con malas intenciones. Sin embargo, Su Chang'ón mató rápida y decisivamente a varios artistas marciales de considerable fuerza, lo que hizo que Shaoin se mostrara cauteloso a la hora de enfrentarse a él de frente. Esto hizo que cambiara de opinión y comprara las ballestas a Su Chang'ón con dinero. La idea de Shaoin era simple: comprarle las armas a Su Chang'ón primero, luego tratar de invitarlo a unirse a la secta. Si la otra parte estaba de acuerdo, sería un resultado feliz para todos. Si no, entonces él haría arreglos para que sus subordinados se ocuparan de Su Chang'ón usando esas armas. Hoy, Su Chang'ón se había negado a unirse a la secta y probablemente optaría por no comerciar con él en el futuro. Por lo tanto, Shaoin decidió tomar medidas. Su dinero no era tan fácil de tomar. El corazón humano es impredecible, se lamentó Su Chang'ón en silencio. Sabía que Shaoin no era una persona amable, pero matar al burro tan despiadadamente después de que terminara de girar la piedra de molino era bastante inmoral. Bien, estoy dispuesto a unirme a tu secta. La mente de Su Chang'ón corrió, pero aceptó verbalmente unirse a la secta de la otra parte, aceptando por ahora y planeando encontrar una salida más tarde. Shaoin no era tonto y naturalmente sabía que Su Chang'ón solo estaba haciendo una promesa superficial debido a las circunstancias. Trágate esta pastilla y seremos hermanos de la misma secta. Shaoin giró su mano y arrojó una pastilla del tamaño de la punta de un pulgar hacia Su Chang'ón mientras hablaba. Su Chang'ón la atrapó en su mano. La píldora era completamente negra y no pudo detectar ningún olor, pero no necesitó adivinar para saber que era una píldora venenosa utilizada para controlar a las personas. Suspiró, Su Chang'ón suspiró, luciendo resignado. Pero de repente, Su Chang'ón canalizó y verdadero en la píldora, la golpeó poderosamente con su dedo y con un sonido nítido al romperse, impulsada tanto por su fuerza como por su verdadero. La píldora se disparó hacia la cara de Shaoin como una bala. Su Chang'ón no permitiría que otra persona controlara su destino. Shaoin tampoco esperaba que un maestro como Su Chang'ón obedeciera fácilmente. Sus acciones solo eran para ganar tiempo para que sus subordinados ocultos recargaran sus ballestas. Shaoin esquivó la píldora que le dispararon en la cara. Técnica de corte con hoja de hierro, corte horizontal. Con su mano izquierda en la vaina de la espada y su mano derecha en la empuñadura, Su Chang'ón infundió la técnica de la hoja de corte de hierro del estilo de golpe de cintura, más feroz y violenta que antes. En medio de un sonido metálico de fricción de metal, un destello semicircular y helado de la hoja apareció y desapareció en un instante, apuntando a Shaoin para partirlo en dos. Bien. Shaoin soltó una risa salvaje. La gente común solo podía prepararse para la muerte ante un golpe tan impresionante de Su Chang'ón, pero como artista marcial de alto nivel, Shaoin dobló sus dedos y alcanzó la espada con ambas manos. Agarrar una espada con las manos desnudas era algo que ni siquiera un maestro de la fuerza externa se atrevería a hacer descuidadamente, pero las manos de Shaoin estaban cubiertas con un par de guantes metálicos negros. Sonido metálico. En medio del sonido del metal golpeando contra el metal, los guantes metálicos de Shaoin, hechos de algún material desconocido, resistieron la espada de Su Chang'ón que podía dividir hierro y oro, pero no logró cortar los guantes de Shaoin. Shaoin apretó la espada cortadora de hierro, pero se retiró rápidamente antes de que Su Chang'ón pudiera ejercer su fuerza y liberarse. Zumbido, zumbido, zumbido. En una sucesión de sonidos silbantes, las flechas salieron disparadas desde la oscuridad a lo lejos. Los ballesteros ocultos ya habían recargado sus saetas y lanzaron un ataque contra Su Chang'ón en el momento en que Shaoin retrocedió. Aférrate, aférrate, aférrate. Su Chang'ón, ágil como un ciervo espiritual, esquivó mientras usaba la espada cortante de hierro en su mano para desviar las flechas, sobreviviendo a esta ronda de ataques. Capítulo 48. Matar. Pero tan pronto como se disparó una andanada de flechas, Shaoin ya estaba atacando a Su Chang'ón como una aparición fantasmal, atacándolo. Cortar. Su Chang'ón, con una espada en cada mano, asestó un poderoso y pesado corte desde arriba, lo suficientemente poderoso como para partir un trozo de piedra de hierro en dos, dejando una superficie de corte lisa como si fuera un espejo. Sonido metálico.
Zhao QJNG interceptó la espada con su mano desnuda, confiando en la robustez del par de guantes de oro negro que llevaba. Agarró la hoja de la espada con su mano izquierda, giró sobre su postura de pie y lanzó un puñetazo desde su postura de arco con su puño derecho hacia su chancón. Golpear. Su chancón soltó su mano izquierda y contraatacó con su puño. El poder del reino de la fuerza divina estalló y, en medio del sonido explosivo, Zhao QJNG una vez más se retiró apresuradamente. Zumbido, zumbido, zumbido. Al instante siguiente, se escucharon una serie de sonidos mecánicos y más de 10 flechas impulsadas por una fuerte energía cinética volaron por el aire. Su chancón solo podía concentrarse por completo, esquivando y bloqueando estas flechas. Después de una andanada de flechas, Shaoin se pegó a él como chicle una vez más. El plan de Shaoin era simple. Todo lo que necesitaba hacer era enredar a su chancón, evitar su escape y luego permitir que un grupo de subordinados atacara desde lejos con ballestas continuamente sin permitirle a su chancón un momento de aliento. Su chancón tuvo que enfrentarse a un compañero de su mismo nivel, así como a las flechas ocultas de casi 20 ballesteros. El doble desgaste de su resistencia física y mental fue suficiente para asegurar su inevitable desaparición aquí. El cadáver de un artista marcial del reino de la fuerza divina, de hecho, tiene cierto valor. Shaoin sonrió con saña debajo de su máscara. Este Shaoin era de hecho un oponente duro, más fuerte que Xianzan, y con un par de guantes de metal de un material desconocido para enfrentarse sin rodeos a la espada de corte de hierro de su chancón, junto con los disparos de casi 20 ballesteros, su chancón sintió una tremenda presión. Pero era extraño que bajo esta presión, su chancón no sintiera miedo ni pánico, sino más bien una especie de euforia. Su sangre fluía extremadamente rápido, el QJ verdadero circulaba velozmente en su cuerpo, su espíritu estaba completamente concentrado como si todo a su alrededor se hubiera calmado, y su percepción de su entorno se volvió excepcionalmente clara. El apresurado Shaoin y las flechas entrantes aparecieron con exquisito detalle. El espíritu de su chancón pareció fusionarse con su cuerpo, experimentando una especie de sublimación, como si se pudiera escuchar el sonido de un cuello de botella rompiéndose, y una oleada de fuerza se elevó debajo de su piel. Atarle la espada y su poder amenazante se reducirá considerablemente. Shaoin, sin darse cuenta de la transformación de su chancón, extendió sus manos cubiertas con guantes de metal para agarrar la espada de corte de hierro de su chancón. Habiendo visto la feroz técnica de espada de su chancón utilizada para matar a varios artistas marciales antes, Shaoin entendió que mientras pudiera resistir la espada de corte de hierro de su chancón sería como un tigre sin garras. Y con casi 20 ballesteros trabajando juntos, matar a su chancón sería como quitarle un caramelo a un bebé. Para morir con tu propia arma vendida, debes morir con un resentimiento persistente. No, mi dinero no es tan fácil de tomar. Shaoin se burló en secreto para sí mismo, esto era jugar un juego largo para atrapar un pez grande. Técnica de corte con hoja de hierro. Corte divisorio. Sin embargo, en ese momento, su chancón volvió a levantar su espada y lanzó un corte cortante hacia Shaoin. El golpe fue simple y sin complicaciones, pero rápido como un rayo, como si cayera del cielo. Sonido metálico. Shaoin efectivamente atrapó la hoja de la espada con ambas manos, pero su expresión cambió drásticamente. Sintió que la espada de su chancón era más pesada de lo esperado, una fuerza masiva presionando hacia abajo como si pesara 1000 libras. La fuerza temblorosa se transmitió a través de sus brazos, causando un temblor severo y dolor como si estuvieran a punto de partirse, y se tambaleó hacia atrás varios pasos sin control antes de poder descargar la fuerza. ¿Qué está pasando? Ambos estamos en el reino de la fuerza divina, ¿cómo puede él reprimirme? Shaoin no encontró algo increíble. Ambos están en el reino de la fuerza divina, incluso si hubiera brechas, no debería ser hasta el punto de ser completamente dominados. Así es como es. Los guerreros de la etapa de valentía divina poseen el coraje de enfrentarse a 100 enemigos solos y necesitan un combate real para templar su espíritu y su cuerpo, y yo carezco de la presión del combate real. Por eso me he topado con un cuello de botella. Mientras tanto, su chancón también se dio cuenta de esto en ese momento. Habiendo alcanzado la cima del reino de la fuerza divina, uno necesitaba un combate emocionante para provocar una metamorfosis tanto en la carne como en el espíritu, y de hecho, Shaoin, coordinando con una multitud de ballesteros, le había dado a su chancón una gran cantidad de presión. Esto llevó a su chancón, que ya había llegado a un cuello de botella, a superar naturalmente sus límites. Zumbido, zumbido, zumbido. Las flechas volaron hacia su chancón,
quien esta vez decidió no esquivarlas sino que levantó un brazo para proteger su cabeza y cuello. Clank, clank, clank. Las flechas que impactaron en la parte superior del cuerpo de Suchancón produjeron un sonido como el del metal rebotando en él. La malla con hilos de oro de Suchancón le proporcionaba una excelente defensa contra flechas y armas ocultas. Mientras protegiera sus puntos críticos, estas flechas de ballesta de largo alcance no podrían lastimarlo. ¿Qué? ¿Camisa de hierro? Una lluvia de flechas rebotó en el cuerpo de Suchancón. Saoin se sorprendió. Su primer pensamiento fue si este rostro fantasma también había dominado las habilidades duras del entrenamiento horizontal. ¿Te gusta atrapar mi espada? Entonces te daré lo suficiente para satisfacerte. Después de soportar una andanada de flechas de ballesta, los ojos de Suchancón se enfriaron como si se hubieran solidificado. Zumbido. Suchancón empuñó su espada cortadora de hierro, pero esta vez no la usó para cortar sino para aplastar. Mientras circulaba su verdadero de respiración de tortuga, los músculos de su brazo se hincharon y aplastó el lado ancho de la palma de la espada cortadora de hierro sobre Saoin con una ráfaga de viento que trajo una fuerte presión. Saoin apretó los dientes, apoyando ambas manos protegidas por guantes de metal negro contra la espada cortadora de hierro que caía. Crack, crack, crack. En medio del fuerte impacto metálico, la espada cortadora de hierro descendió como un martillo de 1000 taeles. Saoin gruñó dolorosamente y logró bloquear el golpe, pero la inmensa fuerza envió ondas de choque que destrozaron los huesos de sus manos. Etapa de valentía divina, ¿eres un artista marcial de la etapa de valentía divina? Saoin, con un dolor insoportable, vio negro ante sus ojos y gritó en estado de shock. Gran logro de refinamiento corporal, etapa de valentía divina, un solo brazo podría poseer 1000 taels de fuerza divina, capaz de blandir armas que pesan 100 taels, como una feroz bestia humanoide. Si Suchancón estuviera simplemente en el reino de la fuerza divina, no podría posiblemente dominar físicamente a Saoin hasta este punto, solo un artista marcial de la etapa de valentía divina podría hacerlo. Naturalmente, Suchancón no se molestó en explicárselo a Saoin. Realmente odio que me traicionen. La frialdad llenó los ojos de Suchancón, helados hasta la médula. Había llegado a un acuerdo con Saoin, entregándole ballestas de calidad, pero desde el comienzo de la transacción, Saoin había estado conspirando contra él. Tan pronto como compró suficientes ballestas, las volvió contra Suchancón. ¿Cómo podría Suchancón no estar furioso? Espera un segundo. Podemos hablar de esto, soy de Black. Las palmas de Saoin palpitaban con un dolor insoportable, el sudor goteaba, comenzó a hablar apresuradamente, buscando hacer que Suchancón se contuviera. Sin embargo, Suchancón no dudó ni un instante. Acortó la distancia y asestó un golpe cortante, derramando toda la intención asesina de su corazón. Mierda, mierda. Corte divisorio, corte horizontal. Suchancón ejecutó 2 rápidos golpes en sucesión, cortando en forma cruzada el aire como si estuvieran atacando simultáneamente. Saoin quería bloquearlos, pero sus manos destrozadas estaban dispuestas, pero eran débiles. En medio del sonido de la carne desgarrada, la máscara de Saoin se partió en 2, revelando un rostro pálido y siniestro que parecía tener entre 30 y 40 años. Sus ojos estaban llenos de miedo y desgana. Una línea de sangre apareció tanto en su cabeza como en su cintura y luego se ensanchó, cortando su cuerpo en 2. Ruido sordo. El cuerpo de Saoin ahora tenía una herida en forma de cruz, desgarrada en 4 pedazos separados que se esparcieron por el suelo, empapándolo con sangre y vísceras en un desastre espantoso. Capítulo 49. Después de haber matado a Saoin, Suchancón sintió una cruel satisfacción en su corazón. Saoin había conspirado contra él con malas intenciones, y ahora había muerto a manos de Suchancón, un final apropiado para sus crímenes. Pero aún no había terminado. Suchancón miró hacia la distancia con un sudor frío, mientras los hombres vestidos de negro y enmascarados que sostenían ballestas en la oscuridad estaban todos aturdidos. Sao. ¿El señor Sao está muerto? Lucha contra él. Si el señor Sao muere, nosotros tampoco sobreviviremos. Los rostros de estos hombres vestidos de negro y enmascarados estaban contorsionados por el salvajismo, algunos conmocionados porque Saoin había muerto a manos de Suchancón y otros desesperados, decididos a luchar contra Suchancón hasta la muerte. La figura de Suchancón brilló, arrastrando una mancha borrosa mientras se abalanzaba hacia un grupo de hombres vestidos de negro. Zumbido, zumbido, zumbido.
Algunos hombres vestidos de negro apretaron los gatillos de sus ballestas y dispararon flechas a su chancón, pero él había anticipado sus movimientos, giró su cuerpo y todas las flechas fallaron su objetivo. Antes de que pudieran cargar nuevos tornillos, su chancón ya estaba sobre ellos. Ruido sordo. Sin una pizca de piedad, su chancón blandió su espada de corte de hierro en un corte horizontal, como la guadaña de la parca, mientras varias cabezas se elevaban por el aire acompañadas de chorros de sangre. «Mátenlo, mátenlo». Los hombres restantes, vestidos de negro y enmascarados, gritaron frenéticamente, sacaron sus espadas de sus cinturas y se lanzaron hacia su chancón. Estos hombres, la mayoría de ellos ni siquiera son artistas marciales del reino del refinamiento de fuerza. Su chancón juzgó por su velocidad que muchos de estos hombres eran simplemente personas comunes y corrientes con algún entrenamiento básico, ni siquiera calificados como artistas marciales. Armados con ballestas, representaban cierta amenaza, pero ahora, en combate cuerpo a cuerpo, no se diferenciaban en nada de una turba. SSH. Su chancón manejaba la espada cortadora de hierro, y con cada golpe determinado por sus movimientos, la cabeza de alguien golpeaba el suelo, alguien era cortado por la mitad y arrojado al aire, como si estuviera cortando verduras. Lo que sorprendió a su chancón fue que a pesar de ver morir a sus compañeros, estos hombres estaban claramente aterrorizados, pero ninguno intentó huir, más bien, lucharon desesperadamente contra él hasta el amargo final. Deja a uno con vida para interrogarlo y obtener información, pensó su chancón mientras mataba a todos los hombres vestidos de negro limpiamente, dejando solo a un individuo enmascarado. Uf. El único sobreviviente entre los hombres vestidos de negro, al ver los cuerpos, las cabezas y la sangre esparcida por el suelo, como en un matadero, no pudo evitar quitarse la máscara y vomitar repetidamente. Una vez que el hombre casi había terminado de vomitar, su chancón lentamente comenzó a preguntar, ¿quién eres? ¿Y qué tiene de especial este Saoin? La máscara fantasma que llevaba su chancón estaba manchada de sangre, lo que lo hacía parecer tan aterrador como un espíritu maligno en la oscuridad. El hombre vestido de negro apretó los dientes con fuerza, sus ojos llenos de desesperación, sabiendo que su destino estaba sellado. Suspiró desanimado, yo, soy solo un bandido común, me uní a Saoin. La identidad de Saoin es misteriosa y no sé mucho, pero parece que es miembro de alguna secta. Nos controló con un tipo de píldora venenosa, obligándonos a trabajar para él. Si desobedecíamos, las consecuencias eran peores que la muerte. El hombre vestido de negro reveló lo poco que sabía, pero en realidad no sabía mucho. Saoin era despiadado y controlaba a su gente con veneno. Todos tenían que tomar las píldoras que les proporcionaba a intervalos regulares para aliviar los efectos, o de lo contrario la píldora venenosa haría que la vida fuera un infierno. Ahora que Saoin estaba muerto, incluso si su chancón los perdonaba, no podrían sobrevivir. Su chancón pudo ver que el hombre vestido de negro no estaba mintiendo y solo quería una muerte rápida. Silbido. Su chancón le concedió ese deseo. De repente, levantó la mano y, con un golpe rápido y limpio, decapitó al hombre vestido de negro y acabó con su vida. La identidad de Saoin es realmente algo misteriosa. Su chancón pensó para sí mismo, usando píldoras venenosas para controlar a sus secuaces para que luchen por él, y siendo el mismo del reino de la fuerza divina, lo más probable es que viniera de alguna fuerza mayor. Sin embargo, como todos estaban muertos, su chancón no tenía forma de interrogarlos más. Recoge todas estas ballestas y llévatelas. Su chancón comenzó a limpiar rápidamente el campo de batalla, comenzando con el lote de ballestas que Saoin había comprado a un alto precio para lidiar con su chancón, solo para que terminaran nuevamente en manos de su chancón. Su chancón dobló estas ballestas, puso algunas en su canasta y otras las envolvió en un paquete enorme usando la ropa de los hombres vestidos de negro para llevárselas. Además de esto, su chancón no se olvidó de buscar el cuerpo de Saoin, a quien su chancón había cortado enojado en 4 pedazos con 2 golpes, una muerte particularmente espantosa. En el cuerpo de Saoin, su chancón realmente encontró bastantes objetos valiosos. Primero fueron más de 1000 taels de billetes de plata, Saoin era bastante rico. Estas pastillas medicinales, todas parecen ser pastillas venenosas. Saoin llevaba en su cuerpo varios frascos pequeños, cada uno de ellos conteniendo píldoras de color negro. Su chancón recordó que los hombres vestidos de negro habían dicho que Saoin usaba estas píldoras venenosas para controlarlos. Saoin también llevaba una ficha metálica. En esta ficha estaba grabado un loto negro, que parecía muy siniestro. Un loto negro,
¿Es este el símbolo de identidad de la fuerza a la que pertenecía Shaoin? Su Chankon miró la ficha, inútil para él, planeaba tirarla más tarde o incluso fundirla durante la forja para destruirla por completo. ¿Y estos guantes de metal podrían estar hechos de oro negro? Resistieron mis tajos sin sufrir daño alguno, probablemente sean el objeto más valioso de Shaoin. Su Chankon le quitó el par de guantes de metal negro del cuerpo a Shaoin. Para sorpresa de Su Chankon, los guantes no solo resistieron la espada de corte de hierro sin sufrir daños, sino que también eran excepcionalmente pesados. Un par de guantes podía pesar entre 8 y 9 libras, lo que le recordó a Su Chankon un metal raro del que había oído hablar en Black Iron Manor, el oro negro. Este metal era extremadamente resistente, varias veces más precioso que el oro. Si estos guantes estuvieran hechos de oro negro, su precio podría superar los 1000 taels de plata. Podría reforjar mi espada de corte de hierro, fundir estos guantes de oro negro en ella sin duda mejoraría su calidad a otro nivel. Habiendo pensado esto, Su Chankon se guardó el par de guantes de oro negro en el pecho. Después de hacer todo esto, Su Chankon no se demoró y desapareció rápidamente en el desierto. En cuanto a los cuerpos en el suelo, Su Chankon no se ocupó de ellos. Tantos cadáveres y miembros, y las manchas de sangre, no eran fáciles de manejar. Sería mejor abandonar el lugar pronto. Lo mejor sería mantener un perfil bajo durante unos meses y no venir al mercado fantasma. El mercado fantasma era un lugar de caos, donde los asesinatos por venganza no eran nada fuera de lo común. Las 18 ballestas eran demasiado visibles para guardarlas en la mansión de Hierro Negro, por lo que Su Chankon las almacenó en una cueva a unas pocas millas de la mansión. En el camino, Su Chankon pasó por Town para comprar suficiente Battle Spread para 2 o 3 meses, y luego regresó a Black Iron Manor. De regreso en Black Iron Manor, Su Chankon continuó su cultivo y forja como de costumbre. El encuentro con Shaoin había producido beneficios más allá de las ganancias monetarias. La batalla había permitido a Su Chankon atravesar el cuello de botella del reino de la fuerza divina y entrar en la etapa de valentía divina. Es bastante milagroso, después de entrar en la etapa de valentía divina, los músculos debajo de mi piel parecen haber experimentado un segundo crecimiento, volviéndose aún más duros. Y cada acción conlleva un poder impresionante, un solo rugido puede hacer que la gente común pierda sus almas de miedo y todo su espíritu de lucha. Su Chankon se maravilló de los cambios en su cuerpo. Refinamiento corporal. El gran logro en la etapa de valentía divina es la cima para los artistas marciales de refinamiento corporal, donde el espíritu y el cuerpo se vuelven uno. Un solo brazo podría poseer el poder divino de 1000 libras, y un rugido podría intimidar a otros hasta hacer que pierdan toda su moral. El físico de Su Chankon había alcanzado un nivel asombroso, los músculos extremadamente duros, tensos, incluso un golpe suave con un cuchillo solo podía desgarrar la piel, pero luchaba por dañar el músculo debajo. Capítulo 50. Incluso si me quedo quieto, mientras la gente común agota todas sus fuerzas para golpearme y patearme, evitando los órganos vitales, no me molestaría más que a un bebé que se rasca una picazón. Su Chankon pensó mientras apretaba los puños, sintiendo una oleada de poder en su interior. En la etapa de valentía divina, se decía que poseía el poder de 100 hombres y que era capaz por sí solo de cargar y abrirse paso a través de filas de 100 soldados de élite. No solo eso, sino que las 5 fiestas animales de Su Chankon, que anteriormente habían alcanzado el 99% del sexto nivel, ahora progresaron naturalmente hacia un gran avance. En las primeras horas del día siguiente, Su Chankon se levantó temprano para practicar las 5 fiestas animales. Oso de montaña en colisión. Tigre en busca de comida. Mono con brazos de hierro. En los bosques a las afueras de Black Iron Manor, Su Chankon ejecutó las rutinas de los 5 juegos animales, sus movimientos eran tan fluidos que parecía dividirse en múltiples, dando vida vívidamente a varias aves y bestias mientras se movía por el bosque, entrenando y jugando. Rugido. Las 5 travesuras animales que Su Chankon mostró eran tan asombrosas que apenas parecían un arte de puño para preservar la salud. A veces, el rugido de un tigre sacudía el bosque, otras, los pájaros en vuelo se asustaban, los copos de nieve que caían danzaban y se rompían. Fue una maestría profunda. Una corriente cálida se elevó desde las plantas de sus pies, otorgándole a Su Chankon un sentido de audición aguda, vista aguda y renacimiento total. Los 5 animales festivos han logrado abrirse paso. Su Chankon exhaló profundamente mientras sus 5 juegos animales entraban naturalmente en un nuevo reino. 5 travesuras animales, séptimo nivel, maestría profunda, 1%.
De hecho, Su Chancón miró y vio que sus 5 juegos de animales habían progresado desde alcanzar el pináculo hasta el nivel de maestría profunda. Las orejas de Su Chancón se movieron al oír el aleteo de un pájaro. En ese momento, entre los hermosos copos de nieve que caían sobre el bosque, había un pequeño gorrión bailando, a unos 10 metros por encima de Su Chancón. Zumbido. Su Chancón se movió de repente, trepando hacia el tronco de un enorme árbol de casi 40 pies de altura dentro del bosque, usando tanto sus manos como sus pies, su agilidad se parecía a la de un simio. Una vez que llegó a la cima del árbol, saltó casi 10 pies en el aire y atrapó al gorrión en su palma. Soplo. Su Chancón, que caía desde casi 10 metros de altura, abrió los brazos y pareció que su descenso se ralentizaba a medida que su cuerpo se aligeraba. Al tocar tierra, sus pies solo dejaron huellas superficiales en la nieve. Tal velocidad y agilidad asombraron a los espectadores, ágil como un mono y veloz como un pájaro. Al practicar las 5 recreaciones animales hasta el 7º nivel de maestría profunda, pude verdaderamente encarnar la ferocidad de un tigre, la calma de un ciervo, la estabilidad de un oso, la agilidad de un simio, la ligereza de un pájaro. Realmente logré la armonía de forma y espíritu, soy mucho más fuerte que antes. Su Chancón no pudo evitar respirar profundamente y esbozar una sonrisa. En la pelea anterior con Saoin, Su Chancón luchó por derrotarlo por un tiempo, pero ahora enfrentándolo, con la misma fuerza y velocidad, Su Chancón confiaba en que con sus Five Animal Frolics en el 7º nivel, podría vencer a Saoin en solo unos pocos intercambios. Con capacidades físicas iguales, los factores decisivos para la victoria serían la sofisticación de las habilidades en las artes marciales. Chirrido, chirrido. En la palma de Su Chancón, el gorrión luchaba ferozmente. Su Chancón sonrió y abrió los dedos. El gorrión inmediatamente agitó sus alas y voló alto, escapándose del agarre de Su Chancón y desapareciendo en el cielo sobre el bosque. Después de haber ingresado al reino de la valentía divina y las 5 fiestas animales abriéndose paso hasta el 7º nivel, mi siguiente paso es lograr un avance con la técnica de respiración de tortuga. Reuniendo sus pensamientos, Su Chancón regresó a la mansión de hierro negro y comenzó un nuevo día de forja. No podía descuidar su práctica de la técnica de respiración de tortuga. La riqueza que había adquirido de Saoin era suficiente para varios meses de uso, por lo que el avance en la técnica de respiración de tortuga era solo una cuestión de tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 meses en un instante y el duro invierno estaba a punto de terminar. Durante estos 2 meses, Su Chancón no había fabricado ningún perno ni flecha, pero se tomó el tiempo para volver a fabricar su espada cortadora de hierro, fundiendo los guantes de oro negro de Saoin e integrándolos en la espada. Mezclada con varios taels de oro negro, la espada de corte de hierro ahora exhibía un tenue color negro verdoso, su peso aumentó en varios taels, acercándose a 20 en total. Se volvió más resistente y afilada. Lo que originalmente era una espada de excelente calidad ahora podía considerarse, a regañadientes, una espada preciada. Además, en la técnica de respiración de tortuga, Su Chancón finalmente logró un avance en la oscuridad de la noche, 2 meses después. En la quietud de la noche, todo estaba en silencio. Su Chancón yacía tranquilamente en su cama, con los ojos bien cerrados, inhalando y exhalando. Cada respiración que tomaba era extremadamente larga y el aire que exhalaba era blanco con un matiz de azul pálido, exudando un aura tranquila y estable. Cuando la técnica de respiración de tortuga completó otro ciclo, alcanzando su punto máximo, Su Chancón de repente inhaló y exhaló con fuerza, como una tortuga gigante acechando en el fondo del mar, saliendo a la superficie para respirar, provocando que surjan olas. Su. En la habitación silenciosa, el hibernadero surgió como olas ondulantes, con un sonido claro de agua rompiéndose que resonó alrededor. Dentro del cuerpo de Su Chancón, el hibernadero de respiración de tortuga circulaba rápidamente y sufría una metamorfosis. El hibernadero blanco con un toque de azul estaba cambiando, el azul se volvía más prominente, el blanco menos, como si se transformara en un estanque de agua clara. La técnica de respiración de tortuga también ha triunfado. Su Chancón exhaló profundamente y asintió con satisfacción. Técnica de respiración de tortuga, nivel 6, alcanza el pináculo 1%. Había tardado casi un año, pero la técnica de respiración de tortuga finalmente había ascendido a otro nivel. Grieta. Su Chancón tomó suavemente una taza de madera, sin parecer ejercer ninguna fuerza, pero con la estimulación y el impacto de su hibernadero, esta taza de madera, como si hubiera sido golpeada por una gran ola, estalló con un sonido crepitante. Impresionante.
Puede que antes mi fuerza interior no fuera considerada pobre, pero no tenía nada que ver con una maestría profunda, ahora puedo decir que poseo un poder extraordinario. Su Chancón sonrió. Con la técnica de respiración de tortuga en el reino de alcanzar la pináculo, si una persona común la practicara, probablemente le tomaría décadas de esfuerzo alcanzar este estado desde la infancia. En este momento, habiendo ingresado a la etapa de valentía divina, con las 5 travesuras animales y la técnica de respiración de tortuga avanzando, estoy a un mundo de distancia de donde estaba hace 2 meses. Incluso podría estar entre los mejores artistas marciales de Clearwater City. Su Chancón sintió que la fuerza dentro de sí mismo se hacía más poderosa y se maravilló en silencio ante el cambio. Habiendo alcanzado el gran logro en el refinamiento corporal y la etapa de valentía divina, ya se encontraba entre los extremadamente raros y poderosos en Clearwater City. Dado que su Chancón practicaba técnicas internas y externas, se lo consideraba bastante excepcional incluso entre aquellos en la etapa de valentía divina. No necesariamente podía hacer lo que quisiera dentro del mundo marcial de Clearwater City sin ninguna reserva, pero al menos podía contarse entre los de primer nivel. Lo que más le importaba a su Chancón, por supuesto, era el cambio en su esperanza de vida y su potencial. Su práctica principal era la técnica de respiración de tortuga y los 5 juegos de animales, con el objetivo de extender su esperanza de vida y su potencial. Nombre: Su Chancón, 17 años. Esperanza de vida: 10 años. Valor potencial: 15 puntos. Artes marciales dominadas: 5 juegos de animales, séptimo nivel, maestría profunda, 15%, técnica de hoja de corte de hierro, sexto nivel, alcanzar la cima, 49%, técnica de respiración de tortuga, sexto nivel, alcanzar la cima, 1%. Habilidades dominadas: forja, nivel 6, alcanza la cima, 37%. Echó un vistazo a su panel de atributos. Con la técnica de los 5 juegos de animales y la técnica de la respiración de tortuga, la esperanza de vida de su Chancón se disparó en 20 años, alcanzando el importante hito de los 100 años, una marca que el 99% de la población del planeta azul no llegaría a ver. Realmente se lo podría considerar longevo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.